A ver, estamos grabando, vamos a resolver una prueba. Esta fue la prueba del semestre pasado. Me imagino que se está compartiendo. Dice, una pieza de bronce se fabrica bajo especificaciones técnicas en el sistema inglés de medidas. Estoy admitiendo al Octavio y a Paulina. Y están dadas en el siguiente plano técnico, que es la figura 1. De frente el diámetro 0, que significa diámetro de plano, o sea, el dibujo del plano, 2, 3/5 de pulgada. Voy a agrandar esta para que usted lo vea bien. Si usted tiene ahí una libreta, un cuaderno, una hoja, vaya anotando estas cosas. D0 significa lo mismo que L0. Diámetro 0 significa diámetro del plano. Diámetro, lectura de plano. Por tanto, esta lectura no tiene error. ¿Ya? Esta lectura no tiene error. El diámetro que usted determine lo va a comparar contra este diámetro. Este es el diámetro 0. Este es el diámetro del plano. Y el largo, la longitud del cilindro, es 6 4/5 de pulgada. Es decir, esta es una pieza que está trabajada en un taller en donde las medidas de ese taller están en el sistema inglés. Y pueden estar perfectamente en el sistema inglés porque el sistema inglés, respecto al sistema métrico, tienen un sistema de conversión y es aceptable en uno y en otro. Dice el problema. Una vez fabricada en el horno de tratamiento térmico, se lleva al laboratorio de ensayo y se mide su diámetro D y su largo L. La temperatura del laboratorio es de 68,5 grados Fahrenheit. Se utiliza un instrumento de aleación de Invar, el cual se utiliza a una temperatura de 67,5 grados Fahrenheit. La pieza debe ser medida a la temperatura de 70 grados Fahrenheit. La pieza es despachada al cliente, quien la mide utilizando sus propios planos, los cuales están indicados en la figura 2. Ahí está la figura 2. Estos son los planos que tiene el cliente. El cliente tiene el diámetro de su plano, 66,00 milímetros, y la longitud del cilindro, L0, igual 173,00 milímetros. Es decir, perfectamente esta pieza se pudo haber hecho en Australia, se pudo haber hecho en Nueva Zelanda, se pudo haber hecho en Inglaterra, se pudo haber hecho en Gales, y usaron el sistema común de ellos, que es un sistema inglés. Llegó a Chile, y acá en Chile se va a contrastar con el plano en sistema métrico, como generalmente ocurre en América Latina. Las temperaturas de medición del laboratorio del cliente son temperatura del laboratorio 20,5 grados Celsius, temperatura de la pieza al momento de la medición 21,1 grados Celsius. Esa es la temperatura que tiene la pieza cuando es medida. El instrumento utilizado es de acero inoxidable y al momento de medir se encuentra a 21 grados Celsius. Determine L0, LI, LP, o sea, lectura de plano, lectura del instrumento, lectura de la pieza, delta LI, o sea, error de la lectura del instrumento, delta LP, error de la lectura de la pieza en fábrica, para diámetro y largo. 2. Lectura de plano, lectura del instrumento, lectura de la pieza,
error de la lectura del instrumento, error de la lectura de la pieza en cliente para diámetro y datos. El coeficiente de dilatación lineal de la pieza, alfa de la pieza, 18,5 por 10 elevado a la menos 6 grados Celsius a la menos 1. Alfa del instrumento, 6,5 por 10 elevado a la menos 6 grados Celsius a la menos 1. Una pulgada igual a 25,4 milímetros, y los grados Celsius, para transformar de grado Fahrenheit a grado Celsius, debe utilizar la fórmula grado Fahrenheit menos 32 multiplicado por 5 dividido por 9. Bien. Entonces, nosotros tenemos, aquí dice, la temperatura del laboratorio es 68,5 grados Fahrenheit, se utiliza un instrumento de aleación de INVAR. ¿Ya? Aquí está el alfa del instrumento de INVAR. Este es el alfa del instrumento de INVAR. 6,5 por 10 elevado a la menos. Y en el cliente se utiliza acero inoxidable. Pero no están dando, yo no di ese valor. Yo no lo di. El día de la prueba, ese dato yo no lo di. ¿Y por qué no lo di? No lo doy ese día de la prueba, que al igual que la prueba que les voy a entregar a ustedes, yo la entrego y tienen una semana de plazo para realizarla. Voy a dejar de compartir esto un minuto, ¿no?, para compartir aquí está la tabla. INVAR 6,9 por 10 elevado a la menos 6, grados Celsius a la menos 1, acero, 11 por 10 elevado a la menos 6. Por tanto, yo si no doy un dato, usted tiene que ir a la tabla a sacar los datos. Tiene que ir a la tabla. Aquí está la tabla de coeficientes de expansión de algunos materiales cerca de la temperatura ambiente. Ahí está dada la tabla. Entonces, si yo no doy un dato, el formato de donde usted tiene que extraer la información es de los apuntes que yo le he entregado y de las tablas que yo le he entregado. Ahora, si usted se va a internet y coloca alfa o coeficiente de dilatación lineal del acero inoxidable, a lo mejor le va a dar un dato distinto de 11 por 10 elevado a menos 6. Entonces, si usted va a usar un alfa para el acero inoxidable y lo obtiene de internet, usted, por favor, en la prueba, me tiene que indicar que usted no está usando el alfa de la tabla y que está usando un alfa que usted arbitrariamente decidió utilizar, uno que esté en internet. Yo no tengo idea, para serle bien honesto, si coloco, alguien por favor lo puede hacer, a lo mejor lo puede hacer, yo no sé si sigo abriendo páginas, esto se me puede ralentizar o puedo perder la buena actividad. Pero aquí lo que falta claramente, voy a ir avanzando hacia abajo porque voy a hacer el desarrollo de este problema completo, para que usted lo vea. Esta va a ser una especie de aplicación de la materia que vimos en la clase pasada, porque las fórmulas que vimos son fórmulas que no son difíciles, usted no se las tiene que aprender de memoria, pero usted no tiene por qué saber usarlas si nunca las ha utilizado. Entonces vamos a hacer una aplicación y podemos hacer no tan solo este ejercicio, sino que dejar planteado otro y otro. Usted vio que había una serie de ejercicios que estaban en el mismo documento que yo trabajé con usted la clase pasada. Por tanto, si usted busca problemas de dilatación o de contracción
en internet, a lo mejor se va a encontrar con muchos más problemas, quizá a lo mejor hasta más entretenido en cuanto a lo que pueda significar usar, digamos, para el uso de la fórmula que usted tiene. Aquí entonces voy a colocar los datos, ya los voy a separar de una manera más amistosa, ¿ya? Y voy a colocar acá, voy a tomar este, le voy a decir copiar, y voy a agregar acá, pegar, y este le voy a colocar hacer. Y 11,0 por 10 elevado a la menos 6 grados Celsius. Ya esta la voy a completar y lo voy a colocar impar. O el instrumento que tiene el fabricante, porque yo, estando en mí, lo que estoy utilizando es hacer 11,0. Insisto, si usted va a usar, por ejemplo, que le aparezca esto mismo, pero que le diga, no sé, acero inoxidable, voy a ponerme en esa posibilidad, y el acero inoxidable tiene un alfa de 11,5 por 10 elevado a la menos. Si usted va a usar S o S, usted tiene que indicar cuál es el que va a usar. Tiene que establecer cuál es el que va a usar, ¿ya? No puede llegar y meter en la fórmula uno cualquiera, porque este es, según la tabla, el apunte. Estoy escribiendo en francés. Y este que está acá puede ser según internet. Lo voy a colocar así de directo. ¿Y qué es lo que me están pidiendo? Se pide, estos son los datos, ¿ya? Esto le voy a colocar aquí, datos. ¿Ya? Estos son los datos generales que me están entregando, ¿ya? Y los otros datos, ¿ya?, son los que me aporta el problema. Entonces el problema me está aportando este dato, me dice que el diámetro 0, 2, 3/5 de pulgada, igual 2, 3/5 de pulgada, y el otro dato es el L0, igual, lo tomo de acá, 6, 4/5 de pulgada. 6, 4/5 de pulgada. ¿Ya? Entonces, estos son otros datos. Pero estos son los otros datos, y le voy a colocar aquí un guioncito, y le voy a colocar fabricante. Y acá en otros datos le voy a colocar cliente. Y en estos otros datos de cliente, diámetro 0, 66,00, diámetro del cliente, 66,00 milímetros, y L0 del cliente, lo voy a acá y lo miro, y es 173,00.
173,00 milímetros. O sea, ahí están los datos que el problema me está entregando. ¿Ya? Otros datos paralelos son la temperatura del laboratorio es de 68,5 grados Fahrenheit. Temperatura del laboratorio. Se utiliza un instrumento de aleación de INVAR, el cual se utiliza a una temperatura de 67,5 grados Fahrenheit. Temperatura del instrumento, cuando se utiliza para medir, tiene 67,5 grados Fahrenheit. Y la pieza debe ser medida a una temperatura de 70 grados Fahrenheit. Entonces, tengo la temperatura de la pieza, tengo la temperatura del instrumento y tengo la temperatura del laboratorio. Entonces, otros datos. Temperatura. Temperatura del laboratorio al momento de la medición igual 68,5 grados Fahrenheit. 68,5 grados Fahrenheit. Temperatura del instrumento INVAR al momento de la medición (67,5 grados Fahrenheit). 67. Perdón. Tengo que quitarle eso, poner eso, ahí sí. 67,5 grados. Y la temperatura de la pieza al momento de la medición la pieza debe ser medida a la temperatura 70 grados Fahrenheit. 70 grados Fahrenheit. Ahí tengo los datos de la temperatura, que yo sé que son importantes. Otros datos, entonces acá, lo voy a copiar esto, copiar, lo voy a pegar acá, para no cachimbiar tanto para arriba y para abajo. Voy a colocar aquí temperatura cliente. La temperatura del laboratorio, 20,5 grados Celsius. 20,5 grados Celsius. Temperatura de la pieza, 21,1 grados Celsius. Temperatura de la pieza al momento de la medición, 21,1 grados Celsius. Puse todo lo contrario. Ahí sí. Y temperatura del instrumento, acero inoxidable, 21 grados Celsius. Temperatura del instrumento, acero inox, al momento de la medición, 21,0 grados Celsius. He respetado las comas, y aquí aun cuando dice 21 cerrado, debo asumir el coma cero. ¿Por qué? Porque todos los termómetros han marcado con un decimal.
Por lo tanto, la temperatura del acero inoxidable al momento de la medición, si bien es cierto marca 21, es 21,0 para marcar la precisión del instrumento. Ese 0 que está ahí no está dado en los datos, es para marcar la precisión del instrumento, para que usted tome cuenta, ¿ya? Y no se vaya a equivocar después cuando realice el ejercicio que yo le voy a dar. Voy a darle un ejercicio de tarea, y luego le voy a dar un ejercicio PEP, y estos datos y esta forma de hacer el ejercicio, aquí lo estoy haciendo paso a paso para que usted se vaya dando cuenta de algunas cosas que la metrología lo dice en las normas, en el vocabulario internacional, en el sistema internacional de medidas, todo un lenguaje de cómo deben escribirse, de cómo deben hacerse las cosas, y obviamente yo tengo claro que usted no se va a leer 400 páginas para entender lo que yo estoy haciendo ahora o la aplicación que yo estoy haciendo. Bueno, dato para la causa. Aquí yo puedo decir que esto es, ¿ya? Voy a borrar eso ahí, ¿ya? Por un minuto, ¿ya? Voy a borrar todo esto, ¿ya? Porque es, si hay algún paréntesis, yo puedo decir, me está marcando eso, se lo voy a quitar, paréntesis, 1 partido por grado Celsius. Esto que está aquí equivale a eso. Eso que está ahí equivale a eso. 1. ¿Por qué lo voy a hacer así? Lo voy a hacer así porque básicamente cuando usted multiplique, cuando usted utilice este dato, usted va a querer saber qué pasa con este grado. Porque aquí está en grados Celsius y yo le estoy dando datos en grados Fahrenheit, por lo tanto no lo va a poder usar en grados Fahrenheit. Va a tener que transformarlo a grados Celsius. Entonces, es bueno que usted sepa que va a tener que multiplicar, y cuando multiplique, esos conceptos de alguna manera se van a anular por el efecto algebraico de la multiplicación de dos elementos que son iguales multiplicados por su recíproco. Por lo tanto, se van a anular. Entonces ahí yo empiezo a jugar y ya voy dejando todo en grados Celsius, ¿ya? El alfa 1 partido por grado Celsius, 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 que es la forma correcta de anotarlo, aun cuando grado Celsius a la menos 1 también es utilizado. Bien, entonces, todos esos son los datos y empiezo entonces el desarrollo del problema. Y voy a partir por el desarrollo del fabricante. Y en este desarrollo del fabricante voy a tomar los datos que me están entregando en el diámetro y en la longitud. Diámetro y longitud. Y aquí voy a tener que usar la regla de conversión de pulgadas a milímetros. ¿Por qué? Porque el plano está en milímetros y yo voy a trabajar en el sistema métrico y el sistema métrico son milímetros. Entonces aquí voy a usar para el dato de la conversión que una pulgada es igual a 25,4 milímetros. O sea, aquí tengo, esa es la conversión aceptada. Luego, si esa es la conversión aceptada, entonces yo voy a decir, si una pulgada es igual a 25,4 milímetros, 2/3 son igual a X milímetros. Voy a establecer aquí una ecuación simple. ¿Bien? Una ecuación simple. Si eso es igual a eso, esto ¿a cuánto será igual? Esa es mi incógnita. Cuando tengo una ecuación de este tipo, que voy a
subrayarla de esta forma. ¿Ya? Vamos a colocar esa línea y vamos a colocar esa línea como para decir, este es un sistema de fórmula, ¿ya? Este es un sistema algebraico, ¿ya? Multiplicamos cruzado, ¿ya? Aplicando lo que usted conoce, una pulgada, una in, lo multiplico por el X, incógnita, va a ser igual a 25,4 milímetros multiplicado por 2, 3 quintos de pulgada. Por tanto, ese X, cuando usted lo resuelva, ese X, usted lo resuelva, va a ser, este 1 pasa para acá, y por lo tanto va a cancelarse la pulgada y va a quedar solamente en milímetros. Por tanto, esto va a ser 25,4 multiplicado por 2, 3 quintos. Y ya eso es un número. ¿Ya? Ahora. 6,04. Yo puedo establecer cómo quiero resolverlo. Puedo decir 2 pulgadas, 3 quintos son 2 pulgadas más 3 quintos de pulgada. Transformar todo a un concepto de pulgada entera. ¿Qué es lo lógico? ¿Qué es lo que debería hacerse? Estoy buscando mi calculadora. Estuve trabajando con ella en la tarde. 2, 3 quintos de pulgada equivale a 0,6 pulgadas. 3 quintos de pulgada equivale a 0,6 pulgadas. Más 2 pulgadas son 2,6. 2,6 pulgadas o 2,6 número por 25,4, 66,04 de milímetros. Y aquí viene la primera expresión que usted tiene que establecer. ¿Cuántos decimales o con qué precisión debo hacer la transformación de la pulgada al milímetro? Entonces, aquí, ese es el resultado, tiene 4 cifras significativas, tiene 2 decimales, esta es la décima de milímetro y esta es la centésima de milímetro. Entonces me voy a la expresión que tiene mi plano, y mi plano me dice que en el cliente están utilizando 2 decimales, es decir, su precisión es a la centésima de milímetro. Entonces, esto que está aquí, ¿ya? Del cliente, eso que está ahí, que es del cliente, me va a marcar a mí la cifra en el decimal. Yo no se lo voy a decir. Nadie se lo va a decir. ¿Ya? Es algo que usted tiene que saber. ¿Ya? Es algo que usted tiene que saber desde siempre. Ahora, yo tengo claro que uno no lo sabe desde siempre, porque esas cosas uno no las aprende, salvo que a uno se las enseñe. Entonces, ahí está 66,04. Transformé 2 pulgadas 3 quintos en milímetros. Ahí están la transformación. La segunda transformación equivale a L0, copiar, pegar, 6 4 quintos de pulgada. Y lo mismo. Nosotros sabemos que una pulgada es igual a 25,4 milímetros. Le puedo dar más margen, igual como lo hice recién. Y ahora me pregunto, 6, 4 quintos de pulgada, X milímetros. Y hago el mismo sistema. El mismo sistema, digo, este es un sistema de ecuación. Ahí está mi barra para el sistema de ecuación. Y ahí está mi barra para el sistema de ecuación. Y ahí tengo mi sistema de ecuación. Y lo resuelvo.
Igual como lo dice acá arriba. 1 pulgada multiplicado por la incógnita. Profe, ¿Y? me perdí un poco en donde le dio el 66,04. Transforme los 2 3/5 a un número. Transfórmelo. Divida Me da 0,6. 0,6. 0,6. 3/5 es 0,6. Más 2, ¿cuánto es? Este valor, ese valor, si usted lo trabaja, ese valor, si usted lo trabaja, debería quedarle algo así como lo siguiente. Si usted lo va a trabajar, le debería quedar algo así como lo siguiente. Ya, vamos a poner aquí, agregar texto. Y este texto lo quiero en negro. Ya va a decir 2 más 3/5. Y eso va a ser igual a 2 más 0,6. Y eso es igual a 2,6. ¿De qué? De pulgada. 2 3/5 de pulgada equivale a 2,6 de pulgada. Entonces usted aquí, esto que está acá, lo vamos a incorporar aquí para que no se pierda de nuevo. Lo vamos a hacer un poco más largo. Vamos a hacer que esto es 25,4 más 2,6. Perdón, por 2, no más, por. Gracias, profesor. Y eso es igual a 66,04 milímetros. Y ahí marco el decimal de nuevo de por qué son 2. Eso mismo vamos a hacer acá. Exactamente lo mismo. 25,4 multiplicado por 6 pulgadas 4/5. Y eso va a ser igual a 25,4 multiplicado por, entonces, este que está aquí, si lo vamos a transformar, vamos a hacer lo mismo que hicimos recién. ¿Ya? Vamos a transformarlo. A colocarnos acá. Le vamos a dar un relleno distinto para que se vea bien. Vamos a colocarle, agregar texto y en negro. Entonces vamos a decir 6 más 4/5 es igual a 6 más. ¿Cuánto es 4 dividido por 5? ¿Cuánto le dio? 4 dividido por 5. 0,8. 0,8. Por tanto, 6,8 pulgadas. O sea, 6 4/5 de pulgada equivalen a 6,8 por 6,8. Y 6,8 por 25,4, ¿cuánto le da? 172,72 milímetros, si no me equivoco. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos copiar, vamos a pegar acá, pegar L0 es igual a 172,72 milímetros. ¿Y qué fue lo que usé? Las conversiones. Y lo mismo acá, ¿ya? Este que está aquí es el diámetro cero. Esto es igual al D0. Diámetro cero. Diámetro del plano. ¿Ya? Entonces, tengo el diámetro del plano de la pieza y tengo la longitud del plano de la pieza en unidades metros. ¿Y qué es lo que me está pidiendo a mí
¿qué es lo que me está pidiendo el problema? Si yo me voy al problema, me dice, determine L0, LI, LP, delta LI, delta LP en fábrica para diámetro y largo. Esto es lo que me están pidiendo. Eso es lo que me están pidiendo. Eso. Este es el problema. Dice, determina. ¿Y qué es lo que tengo que determinar? L0. ¿Y tengo L0 ya? Claro. O sea, si empiezo a desarrollarlo, L0, súper simple, pero no estaba dado en milímetros, estaba dado en pulgadas. L0 es igual a 172,72. Me dice, para diámetro y largo, este es el largo, milímetros, para el largo, ¿ya? Y de 0 usted lo calculó, 66,04. 66,04 milímetros para diámetro. Ahí tengo la primera solución. Me están pidiendo determine L0, ahí está L0. Para diámetro y largo, L0 para largo, 66,04 milímetros para el diámetro. Ahora me está pidiendo LI. LI. Pongámosle a esto 1.1, ya. Determinación del L0 para diámetro y largo. Ahí está la red. ¿Ya? Le puedo poner y ahí queda. Ahí está la red. Entonces puedo decir 1.2 paréntesis LI, lectura del instrumento para diámetro y largo. La lectura del instrumento. La lectura del instrumento para diámetro y largo. Y la lectura del instrumento para diámetro, la lectura del instrumento estoy en el fabricante, el instrumento es Invar. ¿A qué es igual? La lectura del instrumento de Invar para el diámetro, ¿a qué es igual? Al diámetro cero, si es para diámetro, multiplicado por el coeficiente de dilatación lineal 6,9. copiar, pegar,
y multiplicado por paréntesis. ¿Qué cosa? ¿Se acuerda o no se acuerda? Insertar símbolo delta P. Y este delta T, esta es la fórmula. Lectura del instrumento. Delta T del instrumento. Lo vamos a dejar consignado para que no haya duda. Del instrumento, que es I, la variación de temperatura para el instrumento. Porque estoy calculando la lectura del instrumento, los errores del instrumento. Y aquí tengo que el delta T, este delta T, ese delta T, va a ser igual a la temperatura del instrumento al momento de la medición menos la temperatura del laboratorio al momento de la medición. Paréntesis. Paréntesis. Y yo tengo la temperatura del instrumento al momento de la medición. Pues sí, pues, yo la tengo. Aquí está. Temperatura del instrumento de INVAR al momento de la medición. Copiar. Pegar. Y tengo la temperatura del laboratorio al momento de la medición. Temperatura del laboratorio al momento de la medición. Copiar. Me vengo para acá. Y pegar. Ahí tengo las dos temperaturas. Pero las tengo en grados Fahrenheit. Y el coeficiente de dilatación del INVAR está en milímetros, porque es métrico, grados Celsius. Y el coeficiente y el diámetro original del plano del fabricante está en pulgada, traducido a milímetro, 66,04. Por tanto, ¿qué es lo que debo hacer? Debo hacer la conversión de grados Fahrenheit a grados Celsius. Y para eso voy a utilizar la fórmula que me dieron una fórmula. Aquí está la. Copiar y me la traigo. Pegar. Entonces, la temperatura en grados Celsius, ¿ya?, del instrumento vamos a poner más chiquitito para que no se vea tan grosero. El instrumento al momento de la medición, y ahora la vamos a agrandar para que no se vea tan grosero. Grados Celsius, el instrumento al momento de la medición, va a ser igual a, abro un paréntesis, los grados Fahrenheit, 67,5, menos 32, cierre de paréntesis, multiplicado por 5, dividido por 9. Y eso va a ser igual a, y tomo la calculadora y digo 67,5 menos 32, 35,5. 35,5 multiplicado por 5 dividido por 9. 35,5 multiplicado por 5, 177,5 dividido por 9, igual
dividido por 9 igual 19,72222 eternos grados Celsius. Grado Celsius. Ahí está la temperatura en grados Celsius del instrumento al momento. 19,722. ¿Será 19,7? ¿Será 19,72? ¿Será 20? No sé. ¿De qué va a depender cómo voy a expresar mi transformación? Me voy al laboratorio de mi cliente y le pregunto a mi cliente o veo qué es lo que hace mi cliente. Y mi cliente tiene un decimal, un decimal, un decimal. Por tanto, mi aproximación a un decimal será 19,7 grados Celsius. Profe, ¿puede bajar un poquito, por favor? Perdón, no le entendí. ¿Puede bajar un poquito, por favor, la pantalla? Ahí nomás. Gracias. Ya. Entonces tengo la temperatura en grados Celsius del instrumento al momento de la medición. Y grados Celsius, voy a abrir un paréntesis, del laboratorio al momento de la medición. Del laboratorio al momento de la medición. Igual, paréntesis, 68,5 menos 32 multiplicado por 5 dividido por 9. Y hago exactamente 68,5 menos 32, 36,5. Multiplicado por 5 dividido por 9. Igual 36,5 por 5, 182,5 dividido por 9. Igual 20,27777 grados Celsius. Y la misma aplicación del criterio, 20,2777, 20,3 grados Celsius. Y ahí tiene usted las temperaturas convertidas de grados Fahrenheit a grados Celsius utilizando la fórmula que está ahí. Esa formulita fue la que utiliza. Fórmula que yo le entrego para que no tenga problemas y dramas respecto de qué es lo que va a usar, qué es lo que no va a usar. ¿Ya? Entonces, ya tiene usted las conversiones. Entonces, usted dice, usted sabe que el delta T es esto y que esta es la fórmula que usted va a utilizar. Esta es la fórmula de cálculo. Su fórmula es igual a punto. Esa es su fórmula. Pero vamos a reemplazar esta fórmula. Vamos a reemplazar esto. Eso lo vamos a reemplazar. Y lo vamos a reemplazar por esto. Copiar. Pegar. Entonces, ¿usted qué es lo que tiene? Ya tiene todo. Tiene copiar, pegar. D0.
de 0. 66,04. ¿De dónde lo saca? Del cálculo anterior. 66,04. Multiplicado por el alfa del INVAR. Alfa del INVAR. El alfa del INVAR. ¿Dónde está el alfa del INVAR? ¿Dónde metí el alfa del INVAR? Acá arriba está el alfa del INVAR. Alfa del INVAR. Ahí está el alfa del INVAR. Copiar. Lo voy a anotar acá. De ahí lo ponemos en otra parte, pero es para que lo vea por ahora. 6,5 por 10 elevado a la menos 6 y multiplicado por paréntesis la temperatura del instrumento al momento de la medición, 19,7 menos la temperatura del laboratorio al movimiento de la medición, 20,3 y hacemos los cálculos. 66,04 multiplicado por, voy a copiarlo para no hacer todo de nuevo, copiar, pegar, por paréntesis 19,7 menos 20,3 menos 0,6. Y toda esta multiplicación va a dar algo. $0,6 multiplicado por 6,5 y multiplicado por 66,04 le va a dar menos 257,556 por 10 elevado a la menos 6. Copiar, pegar. Y esto, obviamente, va a ser igual a menos 0,000257556. Y para que no quede tan desparramado por allá, vamos a ver si ahí lo achiqué un poquito y ahí quedó. Entonces es negativo, ¿ya? Es negativo. Esto es negativo. Lo que está indicando entonces que al ser negativo hay una contracción. ¿Por qué? Porque estos son milímetros y no existen los milímetros negativos. Entonces yo digo, esto que está aquí es el error. Esto que está aquí es el error. Es el error de contracción. Y los errores de contracción se identifican con delta. Entonces, lo que yo tengo aquí no es el L, ¿ya? Sino que es el delta. Esto, delta L. Eso es lo que tengo. ¿Por qué es el error? Delta L.
Es decir, es profeso, usé todo el cálculo, llegué a una resolución del cálculo y me doy cuenta que es negativo, pero las lecturas no pueden ser negativas, no existen las lecturas negativas. Pero si tengo un negativo es porque hay contracción, no dilatación. Y cuando hay contracción, estoy hablando de error. Hay un error de contracción. La pieza está contraída. Entonces no puede ser L, tiene que ser delta. Esto que está aquí no puede ser L, es delta, es el error. Ese es el error del instrumento. Y a mí me están pidiendo, en una de las partes, se pide delta LI. Yo estaba determinando el LI y terminé determinando el delta LI por el uso de esta fórmula. Por el uso de esta fórmula. Fíjate. Porque me acordé de esa fórmula. Ahora, yo sé por fórmula que si no me acuerdo de lo que estoy haciendo, me voy a acordar del dibujo. Y resulta que el dibujo era, yo tenía una pieza, lo voy a hacer aquí cortita, ahí tengo una pieza, la voy a copiar, voy a Profe, hacer la disculpe, ¿me podría explicar cómo le dio el menos 257,556 por 10 elevado a menos 6? multiplica por 6,66,04 por 6,5 y por 0,6. Gracias. Si tomas ese y lo tiras para acá, para atrásito, ahí, ¿no? Que a lo mejor se va a ver mejor, ¿no? De esa forma, haces esa multiplicación primero. Esto ya es pura multiplicación o básicamente pura álgebra. Y ese resultado que está ahí debiese ser 257,556, este número, este resultado de ahí, ¿ya? Ese resultado, pongámosle, no sé, ¿ya? No, muy feo ese, más feo todavía. Ese gris debiese ser ese resultado. Yo, si alguien lo hace, por favor, porque yo me pude haber equivocado. ¿Sí? Y aquí yo, si usted se acuerda, ya cuando estábamos viendo esto, estábamos analizando este asunto, este era L0. Y este de acá de abajo era L0 más insertar símbolo delta L. Y todo esto que estaba aquí, nosotros dijimos, todo eso, que se suma, va a ser LT. Por lo tanto, LT es igual a L0 más delta L. Copiar, pegar. Y acabo de calcular el delta L. Tengo el delta L. Sé que es eso, porque por el signo, inmediatamente digo, esto es el error. Conozco el L0. Esto que está aquí, lo voy a insertar, es para, bueno, esto es la materia de la clase pasada, no tienen por qué acordarse, si no estoy jugando a que usted se acuerde de todo, ni tampoco, no lo vaya a tomar a mal, de que
lo estoy tratando de chancear, no, nada, para nada. Esto, usted cuando lo revise todo y le haga sonido y le haga sentido, va a ser más fácil. Esto es teórico, esta es la teoría. Todo esto que está aquí, todo esto es teórico. Esto es parte de la teoría. Esto es la teoría. Clase pasada. Porque si no se acuerdan, para que se recuerden. Entonces, si yo sé que esto es así, entonces cuando me está pidiendo el L, cuando me está pidiendo el LI, la lectura del instrumento, cuando me está pidiendo la lectura del instrumento, ¿ya? Voy a hacerlo así, ¿ya? Esto va a ser 1.3, ¿ya? Delta LI, que fue lo que determiné, delta LI, ¿ya? El diámetro, la lectura del error del diámetro, porque eso es lo que estoy calculando, diámetro. Y el LI para el diámetro, entonces 1.2.1, diámetro, LI, paréntesis, para D0, paréntesis, D 0 va a ser igual a L0, L0 más copiar, pegar, delta L. Por tanto, LI lo voy a copiar mejor para, si no me voy a demorar un rato. LI, copiar, pegar. ¿Sabemos cuánto vale L0 del diámetro? 66,04 más delta L. Yo sé que el delta LI el delta LI es este valor que está. Copiar, pegar. Más por menos. ¿Cuánto es más por menos? Matemáticamente. Menos. Más por menos es menos. Menos. 66,04 menos. Voy a usar este de acá por el color. Copiar. Pegar. Por tanto, copiar, pegar, igual, ¿cuánto es 66,04? 66,04 menos punto 00025 75 56 66,0397444 milímetros. Y aquí es donde hago la aproximación matemática. 66, tengo que dejar dos decimales. 039704.
milímetros. Esto es matemáticamente correcto. Por lo tanto, su LI es igual a 66,04 milímetros. Y ya tiene L0, la lectura para el diámetro. LI, la lectura del instrumento para el diámetro. Ahí lo tiene. La vamos a destacar con ese colorcito. Delta LI. Delta LI para el diámetro. Delta LI para el diámetro. Delta LI para el diámetro. Lo vamos a anotar acá. Copiar. Pegar. ¿Qué es ese que está ahí? Copiar. Pegar. Delta LI. ¿Y qué más le está pidiendo el ejercicio? Bueno, este es de la pieza. De la pieza. En fábrica. Este era el instrumento. El instrumento Simbar. La pieza. ¿Y de qué es la pieza? Tengo la temperatura de la pieza, tengo la temperatura de la pieza al momento de la medición. ¿De qué es la pieza? Tengo el coeficiente de la pieza. ¿De qué es la pieza? ¿Alguien se acuerda de qué es la pieza? Acero inoxidable. Profesor, Lea, lea. una pieza de bronce. Ah, bronce. ¿De qué es la pieza? Bronce. Bronce. Entonces, aquí determiné los errores desde el punto de vista del instrumento. ¿Y cuáles son los errores desde el punto de vista de la pieza? Las medidas son las mismas. ¿Qué es lo que va a variar? La temperatura de la pieza. ¿Y qué más va a variar? El coeficiente de dilatación lineal de la pieza. El D0 es el mismo, porque el D0 viene del plano. Pero ¿cuál es la lectura de la pieza para diámetro? ¿Cuál es la lectura de la pieza para diámetro? Se pide. ¿Qué es lo que me están pidiendo? Esto es lo que me están pidiendo que determine. Copiar. Pegar. Me están pidiendo. El L0 ya lo tengo. El LI ya lo calculé. La pieza. El delta LI ya lo calculé. Y el delta LP en fábrica para diámetro y largo. Por lo tanto, mi 2.1 va a ser LP.
LP para D0. ¿Y a qué va a ser igual el LP, la lectura de la pieza, para diámetro? ¿Cuál es el diámetro? ¿Cuál es el diámetro de la pieza nosotros sabemos que el D0, y aquí voy a usar la otra fórmula para que vea que se pueden usar diferentes fórmulas, el D0 es factor de 1 más símbolo, el coeficiente de dilatación de la pieza, Profe, LP factor igual de, a L0. perdón, LP es igual a L0. no, 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 LP no es igual a L0. ¿De dónde saca eso usted? ¿Cómo ¿Es pregunta o es aseveración? lo estaba revisando las clases pasadas? Tenía anotado. No, LP es igual a L0. Puede ser LP igual a L0. De hecho, el resultado que usted obtuvo en el ejercicio anterior, LI, es igual a la lectura del instrumento, que usted acaba de calcular aquí, 66,04 para el diámetro, es igual a la lectura del instrumento, es igual a la lectura del diámetro de 0, es igual. De 0 es 66,04. O sea, LI puede ser igual a L0. Sí, claro, puede ser igual. Puede ser igual. Pero no es que sea por fórmula igual. Puede ser igual por los resultados, pero no es que por fórmula sea igual. Ya, entonces la temperatura de la pieza al momento de la medición y la temperatura del laboratorio al momento de la medición. Profe, ya son más de las 11 por si acaso. ¿No le digo? Dios mío, ya. Lo dejamos hasta aquí y lo seguimos la próxima vez. Sí, sí. Gracias por avisarme. Usted como se da cuenta, yo me emociono. Déjeme cerrar acá y ustedes lo continúan. ¿Ya? Tienen que reemplazar simplemente. ¿Ya? Entonces, tarea. Seguir con los cálculos. Esta es su tarea. Esta tarea tiene nota. Y de aquí, de esta tarea, surge la prueba PEP. La prueba PEP. La tarea es solamente para el cliente. Seguir con los cálculos, perdón, del fabricante. ¿Ya? Esa es su tarea. Esa es su tarea. Tarea. ¿Ya? Y la próxima clase, usted me entrega esta tarea. ¿No? Me la va a entregar, me la va a enviar a mi correo con los datos del fabricante. Y yo, la próxima clase, reviso con usted la tarea para ver y para que usted vea si lo hizo bien o lo hizo mal. ¿Ya? Tiene que seguir. ¿No? Aquí está paso a paso y es así como usted tiene que hacer estos problemas. Paso a paso, cuando tenga la prueba de su poder, usted va a tener una semana para desarrollar la prueba, por lo tanto tiene tiempo suficiente para hacerlo paso a paso, ordenadamente. Y para que esto no se le corra, no se le vaya barrilla, no se le vaya para abajo, usted cuando la guarda en Word, y después cuando la guarda en PDF, y me lo manda en PDF para que no se le corra ni una coma, no se le corra nada. Y ahora lo que voy a hacer es archivo, guardar como. Entonces me voy a metrología
curso vespertino y le pongo a esta prueba, le pongo clase del 19 de octubre del 2020. Guardar, listo. Así está todo en regla. Les agradezco el tiempo, les agradezco la gentileza y disculpen el sobrepaso de tiempo, pero